Era una barbaridad que tuvimos que pelearla prácticamente como gladiadores para poder echarlos de la provincia. La tenemos en La Plata, por supuesto. Yo le dije, yo no te voy a dejar morir, Milagro. Vos sos joven, tenés que recuperar tu rol y te tiene que sacar la política. Mirá, recién me dijo Axel que le va a hablar por teléfono porque no se atreve a ir a verla porque está tan mal. Hoy le mandé un mensaje, Axel, yo se lo hice mandarle, decirle a Axel, con esa voz finita que tiene ahora, porque no puede levantarse, no puede caminar, no puede ir al baño sola porque le tiemblan las piernas. Claro, está tanto día en cama, no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere hacer nada que realmente a mí me preocupa muchísimo. A los psiquiatras y psicólogos no están pudiendo resolver esta situación. Desde el punto de vista físico, esta situación de inmunodepresión nos puede llevar a cualquier escenario, y la justicia jujeña aduce que hay una causa abierta que no tiene condena, pero está en presunción de inocencia, así que tendría que estar libre. Y bueno, esto es realmente una situación profundamente lamentable. Este jueves vamos a hacer una conferencia de prensa acá con las dos CTA, los gremios amigos, los sectores políticos en Buenos Aires, a ver si podemos mover un poco. He logrado incluso que haya afiches de Provincia 25, de todos los argentinos del exterior, Canadá, Francia, España, Noruega, Alemania, se están moviendo, presionando, mandando cartas. Tenemos una campaña encabezada por Pérez Esquivel. En fin, por suerte el llamado a esta realidad angustiante sobre el Milagro ha dado una respuesta masiva, como la de ustedes, Irene, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Sí, incluso se han comunicado las madres de Buenos Aires para irlas a ver. No sé si Milagro querrá que la visitemos, pero hay que... Mirá, yo le di esta mañana justamente a Demetrio Ismail, le di la llave telefónica, porque ella tiene apagado el teléfono. Después de 10 años y medio, la primera vez que apaga el teléfono, no quiere hablar con nadie, así que yo le mando todo a través de una de las compañeras que está con ella, y ella le pregunta. Yo sé que la madre de Plaza de Mayo quiere ir a verla, Lali creo que es, y yo le dije, bueno, que le pregunten a ella si la quiere recibir. ¿Qué más quiero yo? Que vayan y la puedan levantar, porque la verdad es que a nosotros se nos acabó la pólvora, se nos acabó la herramienta. Yo obviamente la visito todo lo que puedo, trato de levantar el ánimo, pero eso no basta para una persona que está sufriendo un proceso, y tampoco quiero que la metan bajo una narcotización donde va a estar babeando todo el día y perdida, ¿viste? Esto tampoco resuelve nada. Así que bueno, estamos viendo todos los caminos de apoyo político para presionar políticamente que la liberen de una vez por todas. Esto hay que hacer los responsables de la vida y la muerte de Milagro a la justicia jujeña y a la Corte Suprema de Justicia Nacional, ¿no? Sí. ¿Tienen fecha para la conferencia de prensa que mencionaste con la CTA? Este jueves teníamos pensado. Hay compañeros y compañeras organizándola, porque yo estoy muy ocupado también con todas estas cuestiones en provincia, ¿viste? Y la verdad que yo en mi caso estoy bastante desesperado con esta situación, así que he puesto en marcha ya hace 2 semanas. Bueno, por suerte la respuesta es muy amplia, y bueno, que hagan todo lo que puedan todos. También hablé con el padre Paco, ¿viste? Hablé con cada uno de los compañeros y compañeras para que estén, y la respuesta ha sido, por supuesto, muy, muy noble, muy solidaria. Pero también hay que decirlo, Irene, la política la ha abandonado también. Sí.
Sí, eso es lo que dijimos el jueves acá. Fue al principio mucho ruido, muchas cosas, marchas, carteles, propaganda, de todo, y después se fue aplacando y en este año prácticamente ni se hablaba de Milagro. No, en realidad hay dos niveles. La militancia la siguió visitando, mucha militancia, mucho cariño, mucho afecto de militantes de todo el país que venían y pasaban. Y ella vivía muy bien las visitas, ¿viste? Pasaba tardes entretenidas con compañeras y compañeros de todo el país, militantes, pero la dirigencia política la abandonó mucho. Claro. Esto hay que decirlo con todas las letras. Sí, sí. Sí, se ve como era hace unos años, y además el hecho de que vuelvan a reabrir causas que ya Morales había dicho que tiene 60 causas como para ir sacando los expedientes y estar detenida de por vida, ¿no? Eso la debe deprimir, además con la corrupción que hay en el gobierno, con Adorni que encima tiene custodia y no pasa nada, están robando el país y no pasa nada, y bueno, todas esas cosas supongo que la deben influir y deprimir a Milagro. Milagros como Debido y como Cristina son rehenes del sistema para disciplinar a la militancia. Cuidado con lo que hacen porque les puede caber el mismo destino, digamos. Esta es la política de la extorsión, del miedo, pero la principal víctima de todo esto, sin duda, pero sin ninguna duda, desde hace 2 años y medio, se llama Milagro Sala, ¿no? Sí, porque bueno, hay otros presos políticos que, como Cristina, que bueno, están todos los días en los diarios y se pide marchas y acompañamiento en el lugar donde está detenida, pero Milagro es cierto. Es como... Además tiene más espalda, ¿no? También, claro, ¿viste? Claro. Milagro no tiene espalda, está desprovista, está desnuda, está con 3 compañeras que la atienden y un perrito que le quedó, con la muerte de su hijo que no puede terminar de procesar, un duelo eterno por la culpa que siente, la pérdida de Raúl, por supuesto, Raúl Noro, pero más previsible, pero la muerte de Sergio la tiene profundamente angustiada todas las noches. Esto lo hablamos mucho con ella, Lola, también mi mujer, Gabriela, que la visita también una vez por semana, y la verdad es que doctora de psicología, ¿no? Esta mujer está rota, ¿no? La compañera se ha quedado sin pólvora, se ha quedado sin aliento, ¿no? Claro. ¿Y hay compañeras de ella detenidas todavía en Jujuy? No, detenidas ya no queda ninguna. Por suerte, las 8 que yo estuve visitando y trabajando durante 3-4 años, también fueron condenadas a 8 años y medio, pero eran compañeras y compañeros, para que entiendan la audiencia, que iban a buscar plata al banco para pagar las quincenas, no sabían ni por qué estaban detenidas, estaban construyendo sus casas. Claro. Compañeras de 50, 45, 50, 55 años que tenían las manos callosas de construir sus propias casas. Es tan indigno lo que hemos vivido en Jujuy, que nunca le perdonarán a Milagro que haya construido lo que construyó, 7.000 viviendas, escuelas primaria, secundaria, terciaria, jardines de infantes, fábricas textiles, metalúrgicas, ladrilleras, las piletas, es decir, el tomógrafo, los centros de salud. Dejó a la política jujeña en desnudo. Nunca se lo van a perdonar una política que durante todas sus gestiones últimas no había logrado construir 200 casas por año, ¿no? Así que imagínate. Claro, no se lo van a perdonar nunca, como hacen los gobiernos de ultraderecha, ¿no? Así que... estos gobiernos reaccionarios que están dispuestos a jugar en los pliegues esto de lo políticamente correcto y son incapaces, digamos, de reconocer ni siquiera... porque se había un gobierno peronista en Jujuy, ¿cómo no la puso a Milagro de ministra de Desarrollo Social?
imaginar lo que hubiese sido. Claro, pero te das cuenta que hay tanto egoísmo, tanto neoliberalismo intrusado en las filas del movimiento nacional, que lo estamos pagando con sectarismo, dogmatismo, canibalismo, que lo vemos todos los días, por otro lado. Sí, todos los días. Bueno, Jorge, realmente te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindaste. Y bueno, vamos... El tiempo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran, saben que las quiero mucho. Sí, sabemos. Pero bueno, vamos a decirlo todos los jueves para que Milagro salga de ese pozo depresivo y hay que decirle que las madres luchamos a pesar de todo lo que sufrimos y hay que batallar, que es una lucha larga, difícil, pero se puede. Y espero, bueno... Si quieren mandarme un audio para Milagro, yo se lo hago llegar. Ah, bueno. A través de las compañeras. Bueno. Yo se lo hago llegar a través de las compañeras que están con ella. Si Milagro quiere escucharlo, siempre es una bala más que intentamos para intentar levantarla. Bueno, muchísimas gracias. Que siga muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Rashid hablando sobre el estado de salud de Milagro Sala y la preocupación que nos está generando a todos y todas, ¿no? Quienes la queremos y quienes sabemos de su obra tan grande que hizo en la provincia de Jujuy y la persecución política y judicial que está sufriendo hace tantos años. Así que esperamos que finalmente que liberen a Milagro, porque es lo que se merece. Exactamente, se lo merece por todo lo que hizo, por sus compatriotas, por los jujeños. Y bueno, nosotros cuando fuimos a visitarlo y cuando mostraban todas las obras que hizo Milagro en Jujuy, es impresionante. Es impresionante. Así que y hay documentales sobre eso y espero que los dirigentes que tienen más poder logren liberarla y que no siga sufriendo lo que está sufriendo, ¿no? Y como decía Jorge Rashid, el apoyo de la dirigencia política. Por la militancia pedimos por la liberación de Milagro, que la dirigencia política también empiece a tomar cartas en el asunto. Exactamente. Empezamos ahora sí con lo que teníamos programado para el programa de las madres. Como siempre, repasamos la historia de las madres. Trajimos un audio de Néstor Kirchner, porque como venimos repasando la historia de madres cuando visitaron la tierra de Río Gallegos, hoy es el último. Sí, es el último. Trajimos un audio cuando Néstor Kirchner se reconoce hijo de las madres de Plaza de Mayo. Madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también, cuando escuchaba a hijos recién, también vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Porque es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro,
de tantos campos de concentración como fue la ESMA tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Sé que se acordarán de aquellos tiempos. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos puedan hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad. Y también dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del 90, como epílogo de las cosas que nos tocaron vivir. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. Era el 24 de marzo del 2004, cuando se recuperaba la ESMA y Néstor Kirchner decía estas palabras. Sí, la verdad que nos emocionó y realmente una vez que siempre Angelita comentaba lo que había dicho Eve, ¿no? Algún día un hijo nuestro va a estar en la Casa Rosada y ese fue Néstor Kirchner. Así que nos sentimos muy orgullosas por las palabras que pronunció para decir que los 30.000 eran sus compañeros, reivindicarlos, en una autoridad como el presidente, ¿no? La máxima autoridad. Esas palabras nos llenaron de orgullo, mucha emoción, y por eso lo queremos tanto. De ahí que en el 2012, como dijimos, fuimos a la tierra de Néstor, y hoy les vamos a leer la última parte de nuestro viaje a Río Gallegos, ¿no? Hubo, para celebrar la estadía y el histórico viaje, nosotras fuimos invitadas a un asado multitudinario, un encuentro de mesas largas, jóvenes y risas compartidas. Cada madre recibimos una tarjeta de recuerdo de la convocatoria que los jóvenes habían hecho por la ciudad para la marcha en la plaza. Además nos obsequiaron un álbum con fotos inéditas de distintos momentos de la vida de Néstor y una bandera de la Cámpora con un pañuelo blanco añadido, simbolizando la unidad en la acción que habían llevado a cabo en el viaje. Emocionados, los chicos compartieron su alegría por los 3 intensos días de actividades junto a las madres. Así que fue un asado con risas, con emociones, con abrazos, hermoso. Al día siguiente, viernes 20 de enero del 2012, el último día del viaje, tampoco fue desaprovechado. Por el contrario, recibimos una conmovedora invitación. La madre de Néstor, Carlos, así lo llama ella cada vez que se refiere al expresidente, María Juana Ostoic, nos convidó a compartir el desayuno en su casa. María es la mamá de Néstor.
Estábamos reunidas en torno a la mesa. Compartimos también diversas anécdotas referidas al expresidente y conversamos en un clima fraternal de mutuo respeto. Los medios santacruceños y nacionales reprodujeron el discurso de Eve del día anterior en la plaza. La marcha se impone por derecho propio en la agenda mediática, aún en aquellos diarios que quieren tergiversar los hechos con interpretaciones erróneas. Lentamente el viaje va llegando a su fin. Los jóvenes que compartimos con ellos 4 días intensísimos nos acompañaron al aeropuerto. Se siente que Río Gallegos no es la misma tras la visita de nosotras. De nuevo en el avión para recorrer el camino de regreso, se escucha un sonido más potente que el de las turbinas. Viene de lejos y es la estrofa de una canción profundamente corporizada durante el viaje. Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Mientras que el avión despega, se da una maravillosa paradoja. Nosotras llevamos consigo un poquito del espíritu de Néstor a Buenos Aires y dejamos un poquito en Río Gallegos. Ese espíritu, esa fuerza patagónica, habita ahora también cada jueves en la plaza con nosotras y los 30.000. Qué hermoso. Así que así termina este viaje maravilloso que hicimos a Río Gallegos en el 2012, cuando todavía había alegría, cuando todavía había justicia social, cuando se miraban a las personas para mejorar su situación y no simplemente datos que tienen que cerrar la macroeconomía y no mejorar la vida cotidiana de cada uno. Esa década ganada, esa década feliz, sabemos que va a volver con un nuevo gobierno democrático y popular. Gracias por siempre traernos un poco de esperanza en medio de tanta oscuridad. Y por eso, bueno, la importancia de recordar este viaje que las madres hicieron a la tierra de Néstor Kirchner y también escucharlo a Néstor hace un ratito hablando de los 30.000 y no solo reivindicar la lucha de los 30.000, sino también reivindicar la lucha de las madres y como en esos años de democracia que estaba tan condicionada todavía, ustedes siguieron luchando y siguieron apoyando esos sueños y militando esos sueños que tenían los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora vamos a escuchar un audio de una compañera del grupo de apoyo, que es Iris, que hace muchos años que acompaña a las madres, que nos mandó un poema que sacó del libro Nacer, Crear, Parir, que es un libro que recopila historias de las madres, que las madres tuvieron un taller de poesía y de pintura, entonces en ese libro se recuperan varios poemas que las madres escribieron y pinturas también hay que las madres habían hecho. Entonces Iris nos manda ahora una de las poesías que escribió Eve y que las queremos compartir con ustedes. Nacer, crear, parir, color y poesía en las manos de las madres. Mis manos por Eve. Mis manos acunaron sueños. Mis manos acunaron niños, mis manos acariciaron mucho, mis manos sembraron la tierra. Se vaciaron mis manos un día, se llenaron de horribles silencios, pero un día mis puños cerrados devolvieron la fuerza y los sueños. Con mis manos escribo a mis hijos, con mis manos abrazo los días, con mis manos aprieto las otras que me tiende generosa la vida. Un poema hermoso que escribió Eve y que refleja toda nuestra lucha, ¿no? Las nuevas generaciones que abrazamos y que son las que construyen cada día un país mejor a pesar de tanta tristeza o destrucción. Pero vamos a lograrlo, no me cabe la menor duda. Vamos a una pequeña tanda ahora y enseguida continuamos con Madres de la Plaza. Hoy en el no olvidaremos y no perdonaremos tiene que estar la resistencia y el combate
más firme y más fuerte. Y estos pañuelos blancos que mostraron al mundo que se puede resistir, que se debe combatir la corrupción, la hipocresía, la tortura, la muerte y la desaparición, tienen que ser cada vez más revolucionarios. Madres de Plaza de Mayo, 49 años resistiendo y combatiendo. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Hacemos radio para transformar la comunicación. Hacemos radio para transformarlo todo. ¿Sabías que hay un almacén de los trabajadores de la tierra en Mar del Plata? Harinas, fideos y rebosadores orgánicos y sin TAC, dulces y conservas cooperativos, yerbas, quesos, fiambres, condimentos, leches vegetales, ensaladas de fruta, woks listos, sopitas, ensaladas mixtas, lácteos, bebidas y mucho más. Y no te pierdas nuestras super ofertas diarias de fruta y verdura de estación, con 40% de descuento en cuenta DNI todos los días, de lunes a sábado de 8 a 21 y domingos de 10 a 14, en Rioja esquina San Martín. Seguinos en redes, Instagram utt.almacén.mdp, Facebook UTT Almacén Mar del Plata. Esta lucha es del pueblo, soberanía y revolución. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Madres de la Plaza. Lunes a las 16. Repasamos la historia, lucha, resistencia, amor y coraje para impulsar las luchas de hoy. Queremos transformar el país para ayudar a construir el que soñaron los 30.000. Madres de la Plaza. Lunes a las 16. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Hacemos radio para transformarlo todo. Con Ruta Atlántica viajar te hace bien. Viajas a la costa y al norte también. Ruta Atlántica, la empresa de viajes y turismo que te lleva con seguridad, confort y al mejor precio a destinos de la costa y el norte argentino. Ruta Atlántica, más de 50 años cuidando cada detalle para que disfrutes el camino. Con Ruta Atlántica viajar te hace bien. Ruta Atlántica, viajar te hace bien. Stigas, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. Stigas sigue creciendo. Llámanos al 223-512-4972. Estamos en Rawson 4844. En Instagram, Stigas_MDP. Ezequiel Serra, secretario general. Club Atlético 11 Unidos. Amplias instalaciones equipadas con sistema de última generación en todos los espacios. En 11 Unidos estamos en permanente crecimiento para brindar a cada familia nuevas actividades deportivas y recreativas. Club Atlético 11 Unidos. Marco Sastre 50. Visítanos en 11unidos.com. Todo el club en un solo lugar. ¿Ya sabés qué vas a comer hoy? En Matilda tenemos todo listo para vos. Pastas frescas, tartas caseras y empanadas riquísimas. Aprovechá nuestros sorrentinos de jamón y queso, los más pedidos. Pasá por San Juan 217 y llévate calidad, sabor y lo mejor para tu mesa. Matilda, lo casero se nota. Auspiciá en Radio de la Azotea. Llama al 223 58 28 700. Madres de Plaza de Mayo, 49 años en pie de lucha y en las plazas. Continuamos con Madres de la Plaza y tenemos que hablar de
cosas que están pasando en estas últimas semanas en nuestro país, de la mano de Milei y su gobierno nefasto, que están entregando el país por monedas. Y en primer lugar vamos a hablar de que Milei está apurando el remate de bienes estatales, bienes muebles del Estado, por moneditas también. Exactamente, ¿no? Quiere hacer una reforma integral, la administración libertaria, sobre los bienes muebles y semovientes, ¿no? Semovientes. Uh-huh. Los cambios tienen que ver con el incremento significativo en los márgenes para la venta directa y tercerización de las subastas en manos de empresas privadas. O sea, hay un monto mínimo, pero ahora quiere aumentarlo para que no tenga que pasar por los controles ni por las subastas públicas, sino que quiere que directamente que el Ejecutivo decida de vender esos bienes. El Poder Ejecutivo lanzó una plataforma electrónica en la que podés entrar y podés ver cuáles son los bienes muebles que se están vendiendo. Hay, sí, autos, motos, maquinarias pesadas, puede haber equipos industriales, embarcaciones, aeronaves, también obras de arte, libros y hasta animales del gobierno. Sí. Yo entré a la plataforma, Subastar se llama, subas.ar. Es totalmente un desastre lo que están haciendo. Bueno, se ven ahí todo lo que hay para vender del Estado Nacional, mucho cabezas de ganado, equino y novillos, pero muchos es de alotes de 100 cabezas de ganado. También mucho vehículo y mucho soja y trigo que se ve que usaron para investigación o algo, y también venden por toneladas. Es algo increíble, no saben dónde seguir sacando plata hasta de los bienes que no tienen valor, porque hay también equipamiento militar y de seguridad. Sí. Con lo cual, por lo que vos... ¿Y a quiénes van a vender esto, no? Exactamente. Y además a precios ridículos por la cantidad de ganado, por ejemplo, para vender. Incluso dice que, bueno, si no se pueden vender, los animales van a ser sacrificados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Necesitan sacar plata por debajo de las piedras? No sé cuál es el objetivo de toda esta venta que se propone Milei, además con sin ningún control, control ciudadano sobre el precio ni el destino de los recursos, todo muy oscuro, poco transparente, porque antes tiene, según la ley, tiene que darlo a publicidad para que el público se entere de a dónde van los recursos, en fin. Ahí nos dice Lourdes que entró a la Subastar y está por comprarse unas zonas de vía. Creí que te ibas a comprar unas vaquitas. Zonas de vías también, o sea, bueno, todas cosas que evidentemente están sacando dinero de lo que se están gastando para sus propios recursos, ¿no? Además, el gobierno nacional envió al Congreso una nueva ley para modificar la ley de tierras que se había aprobado en el 2011 y está avanzando una fuerte extranjerización de la tierra. A priori pareciera que no se necesita esta ley de tierras porque la que está vigente, que es del 2011, dice que no se puede vender más del 15% de las tierras nacionales y ahora el 5% solamente de las tierras del país las tienen en manos extranjeras. ¿Por qué se necesitaría si falta triplicar, en teoría, no la venta? Bueno, se supone que por algunos estudios están mostrando que hay mucha tierra en manos extranjeras que no están blanqueadas. Entonces lo que quiere hacer el gobierno con esto es blanquear la venta a manos extranjeras. Y sobre todo porque son zonas estratégicas. Sí. Lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas y áreas fronterizas sensibles que facilitarían el contrabando y el narcotráfico.
Vienen por el agua, por los recursos minerales y por las fronteras. Es terrible esta ley, este proyecto de ley de extranjerización de la tierra, ¿no? Además, no es la primera vez que Milei lo quiere hacer. Ya lo intentó hacer con el decreto 70 de 2023, del año 2023, y ahí fue vetado por la justicia ese artículo del DNU. Así que ahora ya directamente lo quiere hacer mediante el Congreso por medio de una ley que sabemos que este Congreso le está votando todo, entonces sale todo bastante fácil. Claro, con los gobernadores amigos y sus representantes en el Congreso, no les importa lo que puede suceder. Además, la ley decía que no podía estar en manos extranjeras el 25%, ¿no? O el 15%. O el 15%, ¿no? Pero al pasar hubo un cambio. Se había modificado el 15 al 25, pero con Mauricio Macri, el porcentaje de empresas que se consideran extranjeras, eso quiero decir, ¿no? Antes era el 25%, las empresas se consideraban extranjeras, con el 25% de sus acciones. Macri lo que hizo es que recién con el 51% de las acciones se consideran extranjeras, con lo cual facilita la compra de tierras porque se consideran esas empresas que no son extranjeras. Claro. Además, bueno, en esta entrega total de los recursos naturales y de las tierras que se está viendo de parte del Estado, ya no hay casos tan renombrados como el de John Lewis, que tiene un lago directamente en la Patagonia. También, bueno, Peter Thiel, que vino y que compró varias hectáreas en el sur de nuestro país. Hay directamente estados extranjeros que están comprando tierras. Estamos hablando del estado de Emiratos Árabes, por ejemplo, tiene tierras que compraron linderos a territorios de John Lewis, y también 3 grandes zonas estratégicas entre la cordillera y la costa de la provincia de Chubut, por un total de unas 50.000 hectáreas. El Estado de Emiratos Árabes, no es ninguna empresa privada ni ningún privado. Y el Estado de Qatar también tiene tierras en Río Negro. Ellos directamente compraron una montaña para... es irrisorio, pero es terrible lo que está pasando. Unas 10.000 hectáreas destinadas para hacer esquí de alta montaña, porque ellos tienen su paísito sobre un desierto, entonces necesitaban una montaña para poder hacer esquí y vinieron a Argentina y se la compraron. Ahora, los datos son alarmantes, ¿no? Porque no solo hay provincias que se aproximan al tope, o sea, al 15%, como Salta, Misiones, San Juan, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y Corrientes, que son las que tienen el 8%. Pero hay 36 departamentos con una tasa de extranjerización por encima del límite. Los casos más extremos están en San Carlos, en Salta, con el 60% de sus tierras rurales en manos de extranjeros. Molinos, Salta, con el 58%. General La Madrid, La Rioja, con el 57%. Lacar, Neuquén, con el 54%. Campana, Buenos Aires, el 50%. Iguazú, Misiones, el 40%. Ituzaingó, Corrientes, el 34%. Huachipas, Salta, el 34%. Y Verón de Estrada, en Corrientes, el 33%. Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales. En el ranking de nacionalidades con posesión de tierras rurales en Argentina aparecen primero, ¿quién puede ser? Adivina. Ciudadanos de Estados Unidos, con más de 2.700.000 hectáreas. Una superficie mayor a la superficie de la provincia de Tucumán. Increíble. Sí, esto también vale destacar que hay ciudades donde el 60% es de manos extranjeras, porque la ley fue recién hecha en el 2011. Ya había pasado un periodo enorme de venta de tierras y venta de tierras. Entonces, a partir del 2011 no se podía vender no solo en todo el país más del 15%, sino que eso también influía en las provincias.
y en los departamentos, pero bueno, había departamentos que ya tenían y la ley no es retroactiva, entonces claro. Las que ya tenían media ciudad vendida iban a seguir en manos de extranjeros. Exactamente. Además, la directora del Registro de Tierras Rurales, hasta el 2015, Florencia Gómez, está diciendo que no deroguen el artículo 10 de la ley que prohíbe a extranjeros hacerse de tierras que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Esta ley es parte de un combo que incluye la ley de glaciales, el Super RIGI, la ley del lobby y la ley de sociedades anónimas. Con lo cual, si derogan este artículo 10 de la ley, van a proliferar situaciones y casos como la de Joe Lewis con el lago escondido. Pero una de las cuestiones que también señala el doctor en sociología y especialista en crimen organizado, Marcelo Berman, que dice que lo peor de esta modificación es que vendan tierras en las fronteras. Un ejemplo dice, si no hay controles, si se venden las tierras fronterizas, puede pasar que el primer comando de la capital, principal cartel de drogas de Brasil, quisiera adquirir territorios en Misiones. En la zona de frontera, para pasar droga desde Paraguay a la Argentina, con esta ley tienen el control de ese espacio. Con las fronteras tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no, dentro de 10 años, esto va a ser un caos. Algo más que viene entregando este gobierno es nuestra soberanía por 30 años del río Paraná. Trajimos para compartirles un audio de Mempo Giardinelli, un compañero que milita mucho sobre la soberanía en el río Paraná, y después vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el nuevo acuerdo que firmó Caputo y sus amigos sobre la entrega de la soberanía. Hoy se abrió un tercer sobre, si no me equivoco, con las propuestas económicas. ¿Querés darle un marco general a lo que está ocurriendo hoy? Hay una cuestión que yo vengo peleando desde hace 25 años por lo menos. La cuestión identitaria. Es como si vos te llamás Carlitos y te empiezan a decir que vos sos Aníbal. Uh-huh. Y una vez te la bancás, y dos también, pero cuando durante 25 años te llaman Aníbal y vos sos Carlitos, la verdad que te da mucha bronca. Y cuando esto sucede con un bien natural, con un bien nacional, con un sistema que tiene que ver con lo más severo que tiene la Argentina hoy, que es el agua, que nos están robando toda el agua. Entonces, ¿de qué hablan? Hablan de vía navegable troncal, no sé, de inventan nombres, y nadie habla de Paraná, en un río que es el quinto río más importante del mundo, el que tiene una mejor posibilidades comerciales, industriales inclusive. El comercio que se hace en todos los ríos es un comercio acorde con esa identidad. Vayan ustedes a Alemania y digan, por ejemplo, que el río Rin se va a llamar vía navegable troncal, y lo van a sacar a patadas. Claro. Los eufemismos son muy cretinos, son muy canallas. En la Argentina, la verdad es que los malditos cipayos han logrado instalarlo. No es una vía troncal, no es no quieren repetir todos los eufemismos berretas que usan, porque además ¿saben por qué lo usan? Para confundir a la población del pueblo argentino. El pueblo argentino está hoy confundido. O vayan a Neuquén y pregunten, y la gente va a creer que le va a decir, sí, es una cosa que tiene que ver con el agua, pero no conocen cómo se conoce el río. Quiero hacerme cargo de esto, porque vos sabés que yo vengo escuchando, desde que empezó todo esto hace ya muchos años, vengo escuchando hidrovía, y yo creí que había aprendido que decirle vía troncal navegable del río Paraná era la manera de salir de la trampa de la hidrovía, que es la empresa de la privatización. Y tenés razón, y me comprometo ante vos, no solamente a decirle río Paraná y nunca más vía troncal navegable ni nada que se le parezca, sino cada vez que escuches voy a repetir lo que nos acabas de decir. De una forma de amor, una forma de afecto. El río genera amor porque genera admiración. Y esto pasa en todos los ríos. Pasa en el Carcarañá de Santa Fe también, que esos ríos, uno diría, no es uno de los grandes ríos. Y esto pasa en cualquiera de los ríos cordobeses, esto pasa en los ríos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con lo identitario, creo yo. Uh-huh. Y esa identidad no solo se la damos nosotros, poniéndole el nombre adecuado, sino que también se lo da a la ciudadanía.
Bueno, ahí escuchábamos a Mempo Giardinelli en una entrevista que hacía con la Radio de las Madres, de ahí extrajimos este fragmento para escuchar, bueno, el reclamo sobre nuestro río Paraná, que otra vez lo entregaron por 30 años a una empresa belga, Halnul, que es la misma que viene desde el menemismo haciendo negocios con el río Paraná. Y por supuesto están muy de acuerdo la Bolsa de Rosario, la Cámara de Exportadores de Cereales, la Cámara de Actividades Portuarias y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que son los que se benefician con esta licitación. Jorge Tayana, un diputado, senador de nuestra provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria, salió a hablar sobre este tema y dijo, mientras los argentinos estábamos festejando el triunfo de la selección argentina, el gobierno firmaba la concesión de la vía navegable con otra entrega de nuestro río Paraná tras un proceso licitatorio viciado de irregularidades y de denuncias de corrupción. Ayer se firmó el contrato, habla de la semana pasada. No habrá seguridad jurídica posible para un proceso que nació bajo semejantes condiciones. Lo que están reclamando ellos de que hubo un proceso licitatorio muy viciado. Se habla de un estudio que hizo la Fundación Cauce, que viene haciendo estudios hace muchos años sobre el río Paraná y que hay posibles impactos ambientales que no fueron tenidos en cuenta en el proceso licitatorio, y hablan de la remarcación o la remoción de sedimentos contaminados, de agrotóxicos, la erosión de las barreras y la alteración de la dinámica natural del río Paraná, la destrucción del hábitat natural como barrancos de arena, playas, humedales, dunas, la introducción y expansión de especies invasoras como el mejillón dorado, y bueno, otras cuestiones que dicen ahí la Fundación Cauces no fueron tenidas en cuenta para hacer este proceso. No lo tuvieron en cuenta porque dicen que no se ha identificado impactos incrementales negativos de significancia, ¿no? Además, sugieren que los impactos negativos identificados resultaron todos de bajo nivel. Entonces, para el Estado, frente a lo que dictaminó esta propuesta, dice que no es necesario ir al territorio y verificarlo. Por eso se dice que esta licitación se hizo a la medida de la que ganó, la belga Jan de Null. Por eso las irregularidades, y que va a ir a la justicia para frenar esta licitación, que sabemos que el Poder Judicial está en connivencia con el Poder Ejecutivo. Acá Lourdes nos recordaba que en el programa que tenían hace unos años, yo lo escuchaba mucho, Verdes y Frites, hicieron varias columnas hablando sobre el río Paraná y están disponibles en la página de la Radio de la Azotea, y también subieron creo que el 9 de julio fue un documental que se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, de Andrés Cedrón, que ya había hecho unos documentales hablando sobre la dictadura, es muy interesante, y está disponible en YouTube para que todos podamos escucharlo, para que todos podamos verlo y también profundizar el conocimiento sobre lo que está pasando en nuestro río. Y también tenemos que agregar algo que está sucediendo, que está muy tapado, que precisamente es con la denuncia que los periodistas, nosotras o los dirigentes están haciendo, que es la que están diseñando Estados Unidos sobre lo que en la dictadura fue la Escuela de las Américas, y que hay un nuevo modelo que reemplaza a las balas, pero el método de ataque es la persecución, el acoso y propaganda que se descarga contra todo quien se atreva a cuestionar el sentido del viento, que es un eufemismo en realidad que busca presentar como inexorable el rumbo político y económico que en Argentina lo lidera Javier Milei. El pasado 9 de julio, el Día de la Independencia Nacional, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, convocó a más de 60 países, entre ellos Argentina, a una cumbre en Washington para coordinar una respuesta contra lo que la Casa Blanca bautizó como el resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda.
organizaciones descritas como antiestadounidenses, anarquistas y asociaciones antifa. El Washington Post dice que, de acuerdo a diplomáticos europeos, temen que la Casa Blanca amplíe la definición legal de organización terrorista para vigilar ciudadanos propios y ajenos. ¿Cuál sería la función? Correr el cerco de lo punible para que la protesta social, el activismo climático o la crítica periodística queden del lado de la amenaza. O sea, es crear nuevamente un enemigo. El enemigo interno. Exactamente como fue en la dictadura militar. Vamos a ir una pequeña tanda. Sí. Vamos a escuchar un poco de música antes. Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra, porque en algún momento la tendrán los que luchan, como dice la canción. Y después continuamos con Madres de la Plaza. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré.
que nos tapen, estamos. Por más que te pongan 1000 milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. Madres de Plaza de Mayo, 49 años luchando, resistiendo y estando. De la azotea 88.7. Hagamos radio para transformarlo todo. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales y la soberanía energética. 25 de mayo y Olazábal. Visita nuestra web lifmdp.org.ar y seguinos en redes. Luz y Fuerza MDP. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, siempre junto a las y los trabajadores. Madres de la Plaza. Lunes a las 16. Repasamos la historia, lucha, resistencia, amor y coraje para impulsar las luchas de hoy. Queremos transformar el país para ayudar a construir el que soñaron los 30.000. Madres de la Plaza. Lunes a las 16. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Hacemos radio para transformarlo todo. El Malón, base de campamento. En El Malón podés hospedarte en carpa, glamping, refugios, cabaña o simplemente pasar el día en un espacio pensado para disfrutar de la naturaleza. En El Malón también podés realizar fiestas, casamientos, se reciben contingentes de escuelas, clubes, grupos de scouts, ciclistas, motoqueros, jinetes, familias y amigos. Podés disfrutar de un espacio al aire libre con pileta y la mejor comida casera elaborada por sus propios dueños. 30 años al servicio de la comunidad. El Malón, ruta 226, kilómetro 39,5, Villa Residencial, Laguna Brava. Más información y reservas 2236-826136. Instagram, @elmalón.campamentos. Mayorista Soto. Ventas por mayor y menor. Cigarrillos, golosinas, galletitas, snacks, bebidas con y sin alcohol, productos de almacén, pañales. Estamos en Fortunato de la Plaza 4798 y también en Jueves Justo 6098, Rotonda El Gaucho. Búscanos en Facebook e Instagram como Mayorista Soto y en nuestra web mayoristasoto.com. Consulta precios y hacé tu compra online. Aceptamos tarjetas, Mercado Pago y cuenta DNI. Mándanos un WhatsApp al 223-426-6910 y te ayudamos a hacer tu compra. Más fácil, imposible. Mayorista Soto, una empresa familiar en crecimiento que comprende lo que las familias y comercios de la ciudad necesitan. La desigualdad se expande y la comunicación hegemónica valida. Hagamos radio para transformarlo todo. De la Azotea 88.7. Los gobiernos hacen lo que les parece posible y los pueblos tenemos que hacer lo imposible. Eso queda en nuestras manos. Madres de Plaza de Mayo, 49 años de lucha, amor y resistencia. Continuamos con Madres de la Plaza y estamos con una invitada que le queremos agradecer siempre por estar dispuesta y venir a hablar con nosotras. Claudia Rey, secretaria general de ATE Mar del Plata, gracias por estar. No, Gracias, por favor. Para Claudia. mí es un placer, así que gracias a ustedes. Bueno, hay muchos temas para hablar con vos. Una de las cuestiones es la situación de Chapalmalal y sus trabajadores. Bueno, la verdad que podríamos decir que se dio algo positivo, como es la continuidad de 8 de los 10 trabajadores contratados, por lo menos en los próximos 6 meses. Quizás lo que pase después habrá que ver, porque también está muy relacionado a lo que ocurra con la licitación de los hoteles, y la continuidad también de 4 trabajadoras de los 48 de planta permanente,
Y bueno, en parte lo que tuvo que ver que no se podían cerrar los hoteles de la noche a la mañana, hay que cuidar lo que es el patrimonio, lo que es el lugar, así que se dio la continuidad a estos trabajadores con la intención de poder preservar lo que son los hoteles y el mantenimiento. Obviamente que, digo, por un lado tenemos lo positivo, por lo menos para los trabajadores, de saber que durante 6 meses van a cobrar su salario, pero es también la incertidumbre de qué es lo que va a pasar hacia adelante. Ellos tenían, los trabajadores, la propuesta, de hecho se planteó el que pudieran tener la posibilidad que en caso de que se licitaran poder tener ellos una continuidad laboral. Eso no estuvo ni está confirmado. Nosotros esperamos que eso se pueda contemplar. Ojalá que no se liciten, pero claro, digo, en el caso de que esto avance, que se pudiera contemplar, porque realmente Mar del Plata es una de las ciudades con mayor índice de desocupación, por lo cual siempre decimos, hoy quedarte sin laburo, la verdad que cuesta muchísimo volver a reinsertarse en lo que es el mercado laboral, así que ojalá que esto pueda tener un final feliz, ojalá no se licitaran, se pudieran sostener los hoteles con una intención de lo que representa el turismo social, pero bueno, no nos vamos a negar ante quién estamos enfrente. Este no es un gobierno que precisamente le interesen las políticas sociales, pero decimos, dentro de lo malo que nos esté pasando, ojalá se pueda garantizar la continuidad de estas trabajadoras y trabajadores. ¿Esos trabajadores, algunos de ellos son los que tienen viviendas en ese complejo? Sí, hay 30 trabajadores de los 48 que eran de planta que estaban viviendo. A mí me gusta aclarar que es bueno tenerlo presente porque una vez parece, bueno, encima les dan la vivienda, cosas que hemos escuchado, pero cuando nacen los hoteles de Chapadmalal no es lo que es hoy, no existía el barrio y la verdad que trasladarse hasta los hoteles era bastante complejo. De ahí que para poder garantizar el funcionamiento se dieron estas viviendas para algunas de las trabajadoras y trabajadores para poder garantizar el funcionamiento de los hoteles y que también les fuera más fácil el poder estar en su lugar de trabajo. Todavía, ojalá que no pase, pero todavía no han tenido ningún tipo de propuesta de desalojo. Había en algún momento que se planteaba algún tipo de intimación, eso hasta el momento no se efectivizó. Entendemos que también en parte para el gobierno que los hoteles estén poblados, que esté viviendo gente, le garantiza por lo menos que tengan un mayor cuidado, pero estamos todos sujetos a lo que vaya a pasar con esta posible licitación. Uh-huh. Nosotras venimos hablando en el programa de vaciamiento de organismos muy sensibles para nuestro país. La semana pasada hablábamos de la Comisión Nacional de Energía, cómo encima habían reprimido a los trabajadores y trabajadoras que estaban haciendo una asamblea, protestando por los despidos, el vaciamiento en el INTI, en el INTA, en el CONICET. ¿Cómo afecta eso en la ciudad de Mar del Plata? Y la verdad que, como venimos planteando, lo que es este desfinanciamiento y desguace del Estado Nacional, de los organismos, obviamente que nos pega como en todo el país. No hemos tenido, por lo menos en estos últimos meses ni semanas, despidos en nuestra ciudad. Digo egoístamente, ojalá que eso pueda continuar así, pero la verdad que es terrible, ¿no? Primero cómo se vive como trabajador y trabajadora y después el desfinanciamiento y el desguace en el Estado. Son precisamente todos organismos, los que vos nombraste, que están relacionados con lo que es la investigación, con los que marcan el avance de un país, así que estos organismos nos puedan tener el financiamiento que necesitan para poder garantizar el trabajo que tienen que garantizar, obviamente que nos pone a todas y a todos en riesgo, por el rol que tiene el INTI en todo lo que es su control dentro de lo que es la industria. Las trabajadoras y los trabajadores de CONICET han tenido resultados de concursos de becas que no se están cubriendo o no se les garantiza el presupuesto que necesitan para la financiación. En el caso de estas compañeras y compañeros del Estado Nacional también se da otra situación, que es el tema de lo que vienen padeciendo con la obra social,
que quiero traerlo a colación porque el tema de la salud es un tema importante. El año pasado, con la desregulación que hubo desde el Ministerio de Salud, hoy todas las prestaciones cobran aparte. Muchos de ellos tienen unión personal, que encima ha cerrado sus puertas en la ciudad de Mar del Plata. También en La Plata está funcionando solamente en forma presencial en Cava. Y la verdad que cada prestación que las compañeras y los compañeros necesitan es una suma de dinero enorme. Hoy los salarios del Estado Nacional, la verdad que no son salarios que uno diga enormes, con lo cual todas las prestaciones son onerosas para poder garantizar algo elemental como es el derecho a la salud. Y lo traigo a colación porque muchas veces solamente nos limitamos a lo que es la salud pública, pero las trabajadoras y los trabajadores que son formales, que pagan una obra social todos los meses, también tienen derecho a un servicio de salud que les garantice las prestaciones que tienen que tener. Y hoy la verdad que ese es otro tema que se suma a las trabajadoras y trabajadores nacionales. Y quiero hacer una aclaración porque seguramente alguien va a plantear qué es lo que ocurre en Guioma, en la provincia de Buenos Aires, y creo que a pesar de las falencias que tiene el Guioma, ha mejorado muchas de las prestaciones. Hoy los policonsultarios han dado respuesta a lo que es el primer nivel de atención. El segundo nivel se está mejorando con algunas prestaciones que se vienen dando en lo que es, estudios, algunas complejidades, algo que afecta a Mar del Plata, pero que es algo más estructural, es el tema de la faltante de camas. Hay alrededor, creo que de 450 o 500 camas en lo que es en Mar del Plata, entre las clínicas, algo más con los hospitales, pero obviamente que tenemos una gran población, porque no es solamente el afiliado, es también su grupo familiar. Creo que en esto hay que trabajar fuertemente para poder dar una respuesta. Lo mejor que pudiera ocurrir es que Guioma pudiera tener un hospital o una clínica propia en nuestra ciudad, como ocurre en La Plata o en algún otro lugar de la provincia, pero hay que reconocer que en el tema de los policonsultorios tienen un 100% de cobertura, cosa que en los trabajadores del Estado Nacional esa situación no se da, ni hay miras de que eso se pueda resolver. Los estatales no tienen Guioma. Los estatales nacionales no, los estatales de la provincia sí. Por eso marcaba la diferencia, claro, porque hay muchas críticas también. Hoy hay una fuerte, desde la política, una fuerte crítica desde la política, donde también la intención es más pegarle al gobernador a través del funcionamiento de los organismos, pero digo, hay que reconocer que hoy están funcionando de otras maneras. No digo que tenga un funcionamiento perfecto, hay mucho seguramente por mejorar, pero hoy en el Estado Nacional, digo, a pesar de todo lo que les está pasando, hoy se les suma también esta preocupación por el sistema de salud. Sí, sí, que es realmente un desastre. Y ya que nos trajiste a la provincia de Buenos Aires y también conociendo tu militancia, tu trayectoria en AT, queríamos preguntarte, porque la semana pasada veíamos que la provincia de Buenos Aires había reforzado el programa SAE para las escuelas. ¿Cuál es el impacto real que tiene esto en las escuelas de la ciudad de Mar del Plata? Bueno, la verdad que se garantiza la prestación a más de 20.000 niñas, niños y adolescentes, es un número enorme. Hoy el SAE garantiza, creo que en muchas de las situaciones, quizás el mejor alimento que reciben durante el día, así que estos presupuestos que se mejoran para poder garantizar el derecho a la alimentación, creo que es fundamental. No te podría dar hoy una evaluación. Nosotros mañana vamos a tener una reunión en Consejo Escolar donde se va a tratar el tema del SAE y nos invitan a participar a los sindicatos. Me parece que ahí vamos a poder tener un panorama por ahí más real de cuál es la situación en sí. Nosotros nutrimos lo que armamos de acuerdo a lo que nos comentan nuestras compañeras y compañeros, que son los auxiliares de cocina, los que reciben los alimentos, los que realizan las tareas en las escuelas. Creo que hay cosas para mejorar. Desde mi parte, la propuesta, por lo menos que llevamos mañana, es la de darle una mayor territorialidad a lo que es el SAE. Creo que no todas los lugares de nuestra ciudad tienen la misma situación social. Hay algunas que necesitan un mayor refuerzo y nosotros creemos que el SAE también tiene que tener esa territorialidad, garantizando
a quienes más lo necesitan los nutrientes que necesitan precisamente para poder desarrollarse, no solamente en su parte cognitiva, sino también en su parte social. Así que creo que está muy bueno que haya un mayor presupuesto, creo que es un esfuerzo que hace la provincia, porque hay que reconocer que sufre también un gran ajuste desde el gobierno nacional, con una deuda millonaria de la cual no se hace cargo, pero obviamente que eso impacta en todas las políticas del gobierno de la provincia. Claro, hubo muchas críticas hace un par de meses cuando el gobierno de la provincia decidió por un tiempo dejar de entregar el programa Mesa o el módulo Mesa, y ahora responde un poco con este refuerzo en el servicio alimentario escolar. Sí, totalmente. La verdad que el primer impacto parecía que se dejaba de dar algo y uno piensa, en este contexto cortar algo que podía garantizar una mejor comida, pero entendemos que la propuesta era la de poder mejorar. La verdad que si bien el SAE es un servicio elemental, los proveedores, que son los que llevan los alimentos, también ahí tienen que tener su ganancia, por lo cual obviamente que presionan para poder cobrar lo que ellos entienden que deben de cobrar. No es algo que se hace por voluntarismo, sino que realmente es que ellos puedan ganar lo que ganen, pero a nosotros lo que nos interesa es que se pueda sostener con alimentos de calidad. Por eso esto de aumentar el presupuesto, quitar el programa Mesa, pero mejorar el presupuesto para las comidas que los chicos tienen en la escuela, creemos que puede ser positivo. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses. Esperemos que también los proveedores se pongan las pilas y que lleven alimentos de calidad, porque obviamente que muchas veces quienes son proveedores del Estado piensan que van a hacer algún tipo de negocio. En este contexto es imposible verlo desde ese lugar, así que esperemos que todos hagamos el esfuerzo que tenemos que hacer. Y no quiero decir con esto que no lo vengan haciendo, porque lo desconozco, pero sí me parece que es importante por lo menos referirnos al mayor compromiso cuando uno está garantizando políticas sociales. Sí, además que no se puede hacer negocio con el hambre de los pibes en las escuelas, ¿no? Nosotros entendemos que no, pero la realidad, no podemos negar que hay una realidad que a nosotros nos excede. Por eso apelar al mayor compromiso cuando uno está garantizando políticas sociales. Sí, porque en la caja Mesa había cuestiones, a veces los fideos eran horribles o el aceite y eso, cuando no tenés otra cosa, todo va bien. Sí, de hecho nosotros poníamos en cuestión, perdón que te interrumpa, el tema del packaging, que decíamos muchas veces la caja podía ser más cara de los alimentos que estaban adentro de la caja. Claro. Sin desmerecer los alimentos que estaban, pero está bueno en esto de optimizar los recursos, invertir en la forma en que se debe invertir. Lo que te quería preguntar, ¿este refuerzo son para las escuelas que tienen comedor o para todas las escuelas? Son para todas las escuelas. Obviamente las que tienen comedor con el tema tienen un presupuesto por ahí distinto, pero al resto de las escuelas también les llega lo que es el desayuno y merienda, en algunos casos merienda y desayuno reforzado, pero este aumento del presupuesto estaría llegando a todo el servicio alimentario. Está bien, porque lo que se decía era que aquellas escuelas que tenían comedores, entonces las que no tienen comedores, que son unas cuantas escuelas, no les llegaría este refuerzo. Lo que pasa que ahí hay un punto que es lo que esperamos que se pueda definir, que algunas reciben lo que es el menú alternativo, que son escuelas que no tienen comedor, no hay elaboración en el comedor, pero llegan algunos alimentos que algún tipo de tratamiento en las escuelas tienen, y nosotros entendemos, y es lo que venimos reclamando, que eso se debe mejorar. Claro. Por ahí, son pizzas o hamburguesas que nosotros entendemos que tienen que mejorarse la calidad y tiene que venir acompañado del nombramiento de personal que se necesita. Claro. Porque en esos casos que están estos menúes alternativos, la verdad que una pizza que te trajeron a la mañana para comerla a la noche en un vespertino, claro, ¿no? Todos sabemos en qué condiciones llega, y estamos convencidas que eso no es derecho a la alimentación. Así que creo que son temas que hay que rever, los que nosotros por lo menos queremos tratar en el día de mañana, y que deberían tener un tratamiento específico, porque vemos que la voluntad del gobierno de la provincia obviamente que es garantizar
un servicio alimentario que esté acorde a lo que hoy necesitan nuestras pibas y pibes en la provincia de Buenos Aires. Y también, perdón, Pato, quería preguntar ella, y también se hace mucho hincapié en que el gobernador no tiene en cuenta a Mar del Plata porque es un gobierno distinto, ¿no? De La Libertad Avanza. Sin embargo, cuando nosotros vemos todo el dinero que se destina a Mar del Plata, muy poco difundido, nos damos cuenta que no es así, que la provincia está poniendo recursos en esta ciudad. Sí, y yo te digo más, yo creo que quien no cree que los pibes que van a las escuelas de provincia es desde el municipio, le digo, hay un fondo de financiamiento educativo que no se respeta, que se destinan los fondos no para lo que se debe destinar. Entiendo que de ahí, por lo menos lo que en su momento había planteado Montenegro, que estaban pagando un artículo 59 de los docentes del municipio. No quiero entrar en ese debate porque no es mío, pero sí creo que el gobierno municipal debe poner los recursos donde los tiene que poner. El Fondo de Financiamiento Educativo está destinado a educación para mejorar la calidad del servicio, así que entendemos que también en parte debiera ir a escuelas de la provincia que necesitan temas puntuales, porque las chicas y chicos de las escuelas provinciales son también marplatenses. Claro. Por eso digo, hay una distorsión en esa mirada desde el municipio, que es ponerse en contra de la provincia, pensar que eso es recíproco, y cuando nosotros vemos los números que se destinan desde la provincia de Buenos Aires a lo que es General Pueyrredón, eso dista mucho de que sea una realidad. Exactamente. Claudia, no quiero dejar pasar la fecha porque hoy es 13 de julio y es el aniversario de la partida física de Germán Abdala, un histórico dirigente de ATE. Sí, la verdad que un compañero, un marcador de camino, porque no solamente es un histórico dirigente de ATE, sino que también fue constructor de lo que es nuestra CTA. Me parece que es un día muy importante. Nosotros el día viernes vamos a estar recordando, de las cuales vos también formás parte, de este reconocimiento a Germán. Lo vamos a estar llevando adelante en la seccional a las 2 de la tarde, obviamente para no poner en valor, porque ya Germán es un valor en sí mismo, pero sí para poder levantar su nombre, su memoria y su historia para muchas compañeras y compañeros que desconocen todo el patrimonio que nos dejó Germán, y que realmente es muy importante, ¿no? Porque creo que él también ha cambiado lo que es la mirada de los trabajadores y las trabajadoras. Hay una entrevista histórica antigua que en su momento le había hecho Bernardo Neustadt a nuestro compañero Germán, en el cual él planteaba que los trabajadores y trabajadoras no estamos solamente de mamelucos, sino que también podemos pensar, podemos aportar a nuestra mirada sobre el Estado. Así que me parece que es un día muy importante para todas las trabajadoras y los trabajadores estatales, y también en el caso de los nacionales, la ley Abdala ha hecho que los trabajadores puedan también discutir su convenio colectivo. Digo, la verdad que ha dejado un patrimonio histórico, una vara muy alta, así que poder recordarlo en estos días es importante, y el viernes nosotros lo estaremos haciendo en nuestra seccional. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Porque hay dirigentes que valen, o sea, que han dado su vida, su trayectoria en pos de mejorar, ¿no? Las condiciones laborales, sociales de sus trabajadores, y es bueno recordarlo, que no queden en el olvido. Sí, y también poner en valor lo que somos los trabajadores del Estado, claro, ¿no? En un momento cuando sobre todo en gobiernos como estos de derecha, que son tan estigmatizantes con todas y todos nosotros, poder ver que hay compañeros que han marcado y marcan historia, me parece que es muy importante traerlo a la memoria, precisamente para rebatir estas ideas que se quieren instalar hoy desde el gobierno nacional. Exactamente. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo por haber dado este tiempito para poder charlar con nosotras y hablar de tantas cosas, porque hablamos de un montón. No, muchas gracias a ustedes. No, gracias por venir, Claudia. Gracias.
Vamos a una pequeña tanda, vamos a escuchar un poquito de música antes. Liliana, Felipe, nos tienen miedo, porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo 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 porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Su fuerza y sus convicciones llenan las plazas y las calles para exigir lo que queremos: trabajo, dignidad, salud, educación. Madres de Plaza de Mayo, 49 años de amor y vida venciendo al silencio, la muerte y el olvido. De la azotea 88.7. Hacemos comunicación para transformarlo todo. Todo para el asador MDQ. Los mejores artículos para el asador argentino. Gran variedad de accesorios para el quincho y el jardín. Asadores, fogones, carretas gourmet, discos de arado, braseros, leñeros, fogoneros, mecheros, quemadores, cuchillería, regalos empresariales y mucho más. Los esperamos en nuestro showroom, Moreno 5237. Envíos a domicilios al WhatsApp 223-4545-354. Todo para el asador MDQ. En Alem y Peña, Parrilla Ouija, restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días en horario corrido. Seguinos en nuestras redes. Parrilla Ouija, buena comida, música y compañía. Hacé tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija, 20 años de los mejores encuentros. ¿Sabías que hay un almacén de los trabajadores de la tierra en Mar del Plata? Harinas, fideos y rebosadores orgánicos y sin TAC, dulces y conservas cooperativos, yerbas, quesos, fiambres, condimentos, leches vegetales, ensaladas de fruta, woks listos, sopitas, ensaladas mixtas, lácteos, bebidas y mucho más.
Y no te pierdas nuestras super ofertas diarias de fruta y verdura de estación, con 40% de descuento en cuenta DNI todos los días, de lunes a sábado de 8 a 21 y domingos de 10 a 14, en Rioja esquina San Martín. Seguinos en redes, Instagram utt.almacén.mdp, Facebook UTT Almacén Mar del Plata. Esta lucha es del pueblo, soberanía y revolución. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, Roca 3551, 2236-361518, UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. Madres de la Plaza. Lunes a las 16. Repasamos la historia, lucha, resistencia, amor y coraje para impulsar las luchas de hoy. Queremos transformar el país para ayudar a construir el que soñaron los 30.000. Madres de la Plaza. Lunes a las 16. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Hacemos radio para transformarlo todo. Stigas, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. Stigas sigue creciendo. Llámanos al 223-512-4972. Estamos en Rawson 4844. En Instagram, Stigas_MDP. Ezequiel Serra, secretario general. La apatía, la anestesia y la indiferencia están planificadas. El compromiso, la organización, la solidaridad son parte de la identidad comunitaria. De la Azotea 88.7. Hacemos comunicación para transformarlo todo. Los proyectos revolucionarios que triunfan porque los pueblos no paran de hacer la revolución. La revolución se hace todo el tiempo, toda la vida. Madres de Plaza de Mayo, 49 años luchando por la memoria de sus 30.000 hijas e hijos revolucionarios. Continuamos con Madres de la Plaza y tenemos que hablar, pasó el 9 de julio. Sí. La semana pasada hablábamos de el que Jorge Macri había proyectado sobre el cielo de la ciudad de Buenos Aires la bandera yanqui por el 4 de julio. Bueno, no hizo nada para el 9 de julio, ningún acto, ninguna conmemoración, pero sí estuvo el Te Deum en la Catedral Metropolitana, y ahí el arzobispo Jorge García Cuerva dio algunas definiciones bastante críticas hacia el gobierno nacional, con Milei sentado ahí en primera fila. Milei y sus funcionarios, y todo su equipo de gabinete. No, una de las demandas que vienen haciendo es la situación de los pobres, los jubilados, la corrupción, personas con discapacidad, los desocupados, los adolescentes y jóvenes víctimas de negocios de narcotraficantes. En la medida que iba hablando en la homilía, iba diciendo cada una de las situaciones de todos ellos, ¿no? Y además dice, bueno, no ahorró palabras para cuestionar la indiferencia del gobierno ante la deterioro social y el internismo político, que aleja a los dirigentes de la realidad del pueblo. Sí, además dijo que, bueno, el gasto no siempre es un derroche, que muchas veces, la mayoría de las veces, es invertir en los más débiles. Esta diferencia que hace entre el gasto y la inversión, ¿no? Que Milei dice que todo es un gasto, que no hay plata. Bueno, sí, habla de invertir en los más pobres, en los que más necesitan. Puso el ejemplo concreto de las personas con discapacidad y en situación, en relación con los trabajadores que prestan servicios en el área de discapacidad. Dice que desde una planilla de cálculo se puede
parecer que es un exceso de personal, pero que en realidad es una inversión que se debe hacer, que se hace por caridad. Bueno, la Iglesia habla mucho siempre de caridad, pero también por justicia. Es un acto de justicia invertir en personas que atiendan bien a las personas con discapacidad. Y también dice que el aumento de la pobreza es una consecuencia de quienes se esconden en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos cada vez más ricos, ¿no? Haciendo alusión también a Adorni, ¿no? El caso más emblemático, él y todos sus funcionarios, ¿no? Porque cada día encontramos un nuevo funcionario corrupto, que lava dinero, que hace malversación de fondos, y a costa de la pobreza de la población, ¿no? También tiró unos palitos para Petovelo, y acá me enorgullezco porque poco se la menciona a la ministra, que destruyó el Ministerio de Desarrollo Social, entre tantos otros ministerios, al referirse a la situación de vulnerabilidad extrema de las personas en situación de pobreza. Pidió independencia ante la indiferencia y la sensibilidad, exige que se atienda a los más necesitados sin pedir antecedentes de pobre. Esto también en referencia a la criminalización de la pobreza que hace este gobierno nacional. El aumento de la pobreza no es un fenómeno abstracto, sino consecuencia de quienes se esconden en cuevas de corrupción, como decía Sirene, y que cada vez se hacen más ricos a costa del hambre del pueblo. Además, el arzobispo reivindicó los heridos del camino, lo llamó, entre quienes mencionó a los enfermos, jubilados, desocupados y los jóvenes atrapados por el narcotráfico. Y reclamó que esos sectores sean mirados como personas y no como estadísticas, ¿no? Porque no se le pone nombre, solo son datos en un Excel, donde tienen que ser ajustar los presupuestos, donde cada vez hay menos dinero para cubrir lo que es la justicia social. Además dijo que la sociedad argentina atraviesa el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio. Es muy interesante esto que plantea sobre el final, porque hay un nivel de odio y un discurso de odio que baja desde el gobierno, que habilita todo tipo de violencia que hay en nuestra sociedad. Decimos, vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Bueno, esto tiene su gran responsabilidad, Javier Milei, y todo ese discurso tan de odio que hace contra, no solamente contra las personas que militan en el kirchnerismo, en el peronismo, o contra los compañeros de izquierda, sino también contra las mujeres, contra las personas trans, contra el colectivo LGTB, contra los organismos de derechos humanos. No hay un sector que Milei no ataque constantemente con discursos de odios muy fuertes. Y que se replica con los trolls, ¿no? Sí. Que tienen, donde hay discursos de xenofobia, de discriminación, de racismo, y eso impacta en aquellos ciudadanos que están dispuestos a golpear o insultar a cualquier ciudadano que se cruce, ¿no? Lo vemos en nuestra propia ciudad, ¿no? La violencia que existe cuando uno transita las calles, cómo manejan, la cantidad de choques que hay, porque manejan a velocidades enormes, la cantidad cada vez más importante de lo que es el narcomenudeo, donde la gente se endeuda para poder pagar las tarifas en el traficante del barrio, y luego pretenden que se los pague con que empiecen a trabajar para ellos vendiendo la droga. Todo eso se ve en la impunidad de este gobierno, donde los de arriba hacen lo que quieren y los de abajo se aprovechan, ¿no? Sí, y muchos otros luchando para sobrevivir día a día. Exactamente.
Por suerte tenemos nuestra trinchera, como siempre decimos, en la provincia de Buenos Aires, que nos da un poco de aire, porque la verdad que es muy difícil la situación que estamos viviendo. Y Axel Kicillof habló por el Día de la Independencia, la patria no se vende, exigió también a los dirigentes a tomar decisiones en favor de la soberanía y el interés nacional. Exactamente. Y no aceptó ir a Tucumán a sacarse la foto con Milei, y tampoco lo hicieron Sergio Silioto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja y Gildo Infran de Formosa, ¿no? Por suerte no somos la única trinchera en la provincia de Buenos Aires, también tenemos un par de provincias más ahí que están bancando muchísimo el ajuste y la persecución que hace el gobierno nacional. Gildo Infran también reivindicó la lucha histórica por la soberanía argentina y convocó a custodiar los recursos nacionales frente a cualquier forma de dependencia extranjera. Así que tenemos 3 provincias que están batallando contra la destrucción del Estado y la rapiña sobre nuestros recursos naturales. Sí, vamos a escuchar una pequeña entrevista que dio Axel Kicillof el Día de la Independencia y ahí tiró algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra soberanía. Sí, celebraron el 4 de julio con fuegos artificiales, lo que pasa es que era de independencia norteamericana, ¿no? Pero grandes festejos y bueno, y yo creo que es un momento para reflexionar, tenemos que tomarlo así, porque cuando se declaró la independencia argentina en 1816, después de 1810, llegó un tiempo importante de tomar una determinación tan grande de ser un país que no dependiera de otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos intereses propios, que tenemos que pensar en función de hoy los 47 millones de argentinos, los 17 millones de bonaerenses. La política exterior, que tuvo que ver precisamente con esta idea de la independencia, lo que nos decía, bueno, ustedes son una colonia, forman parte de un circuito donde la acumulación, las ideas, las alianzas son ajenas. Y nosotros necesitamos pensar en la Argentina. La Argentina hoy tiene dificultades que tienen que ver con cosas básicas, las familias están muy endeudadas, al mismo tiempo nos dicen que hay que festejar, que el Fondo Monetario nos va a imponer la regla de juego. La verdad que yo creo en una cosa totalmente distinta, que tiene que ver a veces con cosas sencillas, la salud, la educación, el trabajo, la producción, poder vivir tranquilos, y creo que la independencia se trata de eso. En un mundo tan extraño, en un mundo donde hay guerra, en un mundo donde hay competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia y creo que es lo que habría que marcar de nuevo este 9 de julio. Bueno, como siempre hace Axel, defender nuestra soberanía, nuestros recursos, la patria no se vende. Y es una trinchera que hay que defenderla, y no solamente Axel, sino cada uno de los ciudadanos que viven en esta provincia debemos defenderla, y también en otras provincias también tienen que defender y exigir, ¿no?, el respeto a la soberanía. En el caso de Axel, lo hace todos los días, como lo ha hecho ahora en Trenquelauquen y Pellegrini. Sí, esta semana va a ser un poco base ahí, inaugurando varias obras. En Trenquelauquen va a estar con el intendente Francisco Recault, que recorrerá las obras de remodelación del acceso sobre la avenida García Salinas. Luego van a inaugurar un centro comunitario de salud mental. Qué importante inaugurar un centro comunitario de salud mental en un contexto donde no hay inversión prácticamente sobre este tipo, y que es muy necesaria para las personas, para la gente, porque se está descuidando demasiado. Y además van a entregar 458 escrituras en esa ciudad. Y en Pellegrini, Axel va a estar junto a la intendenta Sofía Gambier, y entregarán viviendas que estaban destinadas a efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, y luego van a inaugurar la ampliación del centro educativo de nivel secundaria número 451 y la Casa de la Provincia de Buenos Aires en esa ciudad. Exactamente. Bueno, y también durante la semana se reunió Axel con 10 intendentes del conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Él
presentó un programa de provincia leasing, donde en medio de una asfixia del gobierno nacional, esto sirve para reforzar la seguridad de los distritos, ¿no? Para los intendentes son herramientas importantes, porque también ellos, al no recibir la provincia los recursos de la coparticipación, también hay menos recursos que llegan a las intendencias. Entonces esto es un alivio más relevante en contextos tan difíciles. Los municipios accederán a bienes de capital para ejecutar obra pública, nueva tecnología en materia de seguridad y equipamiento para fortalecer la salud y los servicios, ¿no? Por eso está trabajando con Axel como para que los municipios puedan hacer obra pública. Vemos cómo los caminos, las rutas nacionales están destrozadas y cada vez hay más accidentes en esas rutas. Y el gobierno mira para otro lado, el gobierno nacional, ¿no? Sí, que inviertan los privados si quieren arreglar las rutas. El tema es que no van a invertir en ruta. Exacto. Y mientras tanto está aumentando de manera desproporcionada la mortalidad por accidentes de tránsito en las rutas nacionales. Lo que sí hace es privatizar los peajes y cada vez hay más aumento ahora para ir a Buenos Aires. Privatizar todo lo que se pueda privatizar. Eso sí, bárbaro. También la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de tecnología entre puertos y universidades. El gobierno de la provincia de Buenos Aires reunió a autoridades de los puertos de La Plata, Bahía Blanca, Dock-Sud y Mar del Plata para participar de las jornadas Oportunidades Tecnológicas para los Consorcios Portuarios. En estos, el que está en estos proyectos de la provincia, en los asuntos portuarios bonaerenses, Juan Cruz Lucero, que sostuvo que esta iniciativa forma parte de una política de Axel para fortalecer el vínculo e impulsar medidas concretas entre el sistema productivo y el científico. Es decir, que trabajan para que las capacidades del sistema científico y tecnológico permitan resolver problemas productivos que surgen en la provincia. Él dio 2 ejemplos, ya que hay esta unión o convenios, 2 experiencias de articulación. Una corresponde a Dock-Sud, junto con la Universidad Tecnológica Nacional Regional de La Plata, con un proyecto de monitoreo y trazabilidad de impactos en defensas portuarias. La otra es acá en Mar del Plata, en el consorcio portuario. Es el puerto de Mar del Plata y la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, enfocada en el análisis de la dinámica costera y la optimización de las operaciones de dragado. Es decir, volvemos a recalcar, la provincia también mira Mar del Plata pensando en investigación, en recursos, en mejorar lo que es la costa. Pensemos que todos los proyectos que están en lo que es INAREP son tan importantes para los recursos pesqueros. Saber la salinidad del mar, saber dónde están los bancos de peces, que monitorean constantemente, y eso se requiere investigación y recursos. Sí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo está haciendo con todas las limitaciones que tiene por la falta de presupuesto, pero está avanzando y la verdad que se están haciendo un montón de obras, como veíamos, escuelas, se siguen inaugurando escuelas. Todas las semanas traemos las escuelas que se inauguran a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires, centros de salud. Es muy importante la obra que se sigue haciendo. Como decía Axel, también hablar de soberanía y hablar de independencia es seguir invirtiendo en salud, en educación y en productividad. Exactamente. Vamos llegando al final de este programa. Queremos agradecer, como siempre, a Radio de la Azotea por brindarnos este espacio. A Lourdes, nuestra operadora, por estar siempre atenta a todo lo que pasa en el programa. Sí. Y recordamos las redes sociales de Madres Mar del Plata, Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Así la encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube,
con todas las actividades que hacen las madres en Mar del Plata, pero también se replican las que hacen en Capital Federal y en Tucumán. También vamos a recordar que el próximo lunes vamos a volver a dar el programa así que nos van a encontrar posiblemente el otro lunes aquí a las 16. Siempre nos encontramos en la plaza. Sí, eso es una asistencia que no se deja de hacer. La plaza es... Me hicieron una nueva pregunta la otra vez, no era ni lluvia ni calor, es feriado, porque el 9 de julio cayó jueves. Sí. ¿Se hace igual la marcha? Siempre la marcha no se detiene. Es muy importante, es el encuentro con nuestros hijos, es el encuentro con nuestras nuevas generaciones, con el grupo de apoyo, con los que luchan por un país mejor, por todo lo que cada ciudadano requiere, ¿no? De tener felicidad, de poder construir algo todos los días en donde podamos decir, bueno, aquí está construyéndose la patria que queremos, ¿no? Así que es infaltable. Todos los jueves. A las 16 horas. Hasta el próximo programa. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Y bofes se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi pago. Soy el que quedó en medio en los ranchos, guacho del Fijao a matiguizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mi mano. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado y a torcer el destino. Levántate, cago, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y